Visitas a San Martín se propone recorrer los espacios que rinden tributo a nuestro padre de la patria. Hoy vamos a recorrer el Instituto Sanmartiniano, una casona que está ubicada en pleno barrio de Palermo. Por fuera, este lugar es una réplica del hogar en el que vivió San Martín a lo largo de más de una década, cuando terminó su gesta en América. Y por dentro, este lugar reúne objetos e información del Libertador. A lo largo de sus casi 100 años de vida, este instituto viene reuniendo a investigadores y admiradores de San Martín. Pero además, en los últimos años, también abrió sus puertas al público en general. ¿Para qué? Para que podamos recorrerlo y visitarlo. Y a eso, precisamente, vinimos hoy. Bueno, Carlos, muchas gracias por recibirnos. ¿Hace mucho que sos miembro acá del instituto? Estoy hace exactamente 15 años en el instituto, integrando el staff con un muy buen grupo de compañeros de trabajo. Y sos el que está a cargo de las visitas guiadas. Hago varias cosas en el instituto, pero una de las actividades son visitas guiadas especiales. Bueno, contanos un poco de esta fachada. La fachada, estamos en principio vamos a hablar de la noción de circuito. Estamos en el Circuito Sanmartiniano de Buenos Aires. Dentro de ese circuito, el edificio paradigmático es el Instituto Nacional Sanmartiniano, creado como Instituto Sanmartiniano en 1933. El 5 de abril de 1933, 115 años después de la batalla de Maipú. Como pueden ver, en la fachada están el busto del general San Martín, Remedios de Escalada, que era su esposa, Mercedes Tomasa, que era su hija, y en los contornos tenemos el busto de José Pacífico Otero, que es nuestro presidente y fundador, el fundador del instituto. Y otra serie de objetos. En el contorno tenemos embajadas. Eso es parte del circuito. Es parte del circuito, porque, por ejemplo, si tenemos en las inmediaciones la Embajada de España. Los padres de San Martín eran oriundos de España y él había hecho su carrera militar en el ejército español. Después tenemos la Embajada de Chile, país que él contribuyó a libertar, Embajada del Perú, que él contribuyó a libertar, y tenemos también la Embajada de Bélgica, que es donde pasó parte de su exilio. De manera tal que estamos en un circuito eminentemente sanmartiniano y así figura en la declaratoria de esta casa como Monumento Histórico Nacional a partir del año 2017. Y el monumento al abuelo inmortal que podemos ver enfrente nos muestra a San Martín con sus dos nietas y es un bien artístico nacional. Este monumento se hizo en el año 1951, estaba previsto para el año 1950, que fue declarado Año del Libertador General San Martín, pero por una cuestión presupuestaria se pudo culminar recién a fines del año 1951. En el centenario de su muerte. En el centenario de su muerte y así también una serie de monumentos que están en la plaza contigua, ¿no? Ya me nombraste el 33, el 50, son diferentes momentos del país, de Argentina, diferentes momentos políticos. Vamos a hablar de esto a lo largo del recorrido. Claro pero que sí. San Martín parece que atravesó y fue el padre de la patria para todos los que hicieron algo de política en el país. Fue importante, ya les diría, desde el primer momento de la muerte, porque él muere en 1850 y justo José de Urquiza, que luego va a ser el primer presidente luego de la sanción de la Constitución del 53, le hace un homenaje público y Rosas después a través de la legislatura intenta hacer algo parecido. San Martín tenía correspondencia con líderes de la época, pero después de su muerte empieza el impulso, el rescate de su memoria y su fuerte presencia política, al punto tal que no hay sector que no quiera de alguna manera apropiarse de San Martín por el prestigio que tiene su figura. Carlos, quería preguntarte, ¿hay como unos restos de barco ahí? Efectivamente, los restos del barco son de un buque de la Armada muy importante llamado Viliarino. ¿Un buque de la Armada Argentina? Un buque de la Armada Argentina que hizo su viaje inaugural para traer los restos del general San Martín a Buenos Aires, desde Francia a Buenos Aires. Y esto fue el 28 de mayo, la llegada de los restos de San Martín, de 1880. Previamente pasaron por el Uruguay a pedido del gobierno de la Nación Hermana para rendirle homenaje para luego partir hacia Buenos Aires.
¿Puede ser el Villarino el primer buque que tiene la Argentina como nación? ¿La Armada? No es el primero, pero sí es uno de los que tienen mayor envergadura, es uno de los más importantes. Es como un emprendimiento importante. Los otros buques más propios de la primera mitad del siglo XIX no tenían estas características. Este es un clásico buque moderno de la segunda mitad del siglo XIX. Un buque moderno de vapor. De vapor, exacto. Que era como la vanguardia en ese momento. Era la vanguardia. Ajá. El Villarino está en servicio desde 1880 hasta 1899, que se hunde en la zona del Estrecho de Magallanes. Bueno, nos tocó un día muy lindo, pero te iba a decir si podíamos seguir adentro. Pero antes quiero preguntarte, ¿este espacio se arma como circuito a propósito o fue una casualidad que todas estas embajadas estuvieran en realidad, junto con el instituto? En realidad terminó siendo una, yo no sé si decir una casualidad o una feliz causalidad, porque cuando esta casa no existía antes, se inaugura en 1946 y la viuda del doctor José Pacífico Otero, nuestro presidente y fundador, es la que hace las gestiones para la construcción de la casa, que es una réplica de la casa que tuvo San Martín en Granburg, ampliada en 1/3, pero aclaremos lo siguiente, es una réplica. No es exactamente igual la parte interna y no vivió nadie ni de la familia de San Martín ni de ningún prócer de la independencia. Se creó deliberadamente para que funcione el instituto. Granburg, no confundir con Boulogne-sur-Mer, que es lo que uno más conoce, el cuarto, la habitación esa de San Martín. Vamos a dar una coordenada. El que quiere ver la réplica ampliada en 1/3 de la casa de Granburg tiene que venir al instituto. Quien quiera ver los muebles del general San Martín y cómo era su casa, de Boulogne-sur-Mer, la habitación en Boulogne-sur-Mer, tiene que ir al Museo Histórico Nacional, que está en Defensa al 1600. Ahora, vivió mucho más en Granburg que en Boulogne-sur-Mer. Claro, porque él la casa de Granburg la compra en 1834, después compra al año siguiente, exactamente al año, un piso de departamento en París. Él se alternaba para vivir en París y Boulogne-sur-Mer. A ver, el tema es así, Granburg está muy cerca de París. San Martín pasaba los meses más prósperos para su salud, los mejores para su salud, en Granburg y una parte pequeña en París. Cuando estalla en 1848 la revolución en París, él parte hacia el norte de Francia con la idea de partir hacia las Islas Británicas, pero finalmente la revolución concluye y él se queda en Boulogne-sur-Mer los 2 últimos años de su vida. O sea que él vive ahí los 2 últimos años en un lugar muy inhóspito para lo que es su salud, un lugar con mucho viento, un lugar donde tuvo lugar el día del desembarco de Normandía, claro. Un lugar muy En cambio, complicado. Granburg, esta casona, esta fachada, sí era un lugar de mucho mejor clima, muy cerca de París y vivió más de 10 años y ahí. donde O sea, su mayor parte de vida en el exilio la pasa acá. la pasa aquí y donde consideran muchos de sus biógrafos que él pasó sus años más felices durante el exilio. Vamos para adentro. Así que, ¿cómo no? Carlos, ¿estamos sentados en el corazón del instituto? Efectivamente, este es el Salón de Actos Manuel Belgrano. El nombre claramente es un indicador del nivel de relación personal y de amistad que tenían el general San Martín y el general Belgrano. Así que por esa razón se ha bautizado con este nombre. En este salón ocurren los acontecimientos más importantes del instituto. Se pone en funciones al presidente, se incorporan los académicos sanmartinianos, tienen lugar conferencias, vienen los colegios a visitarnos, o sea, hacemos los cursos de capacitación, o sea que es el corazón del instituto, efectivamente, como bien referís. Y estábamos sentados entre muchas banderas que tienen que ver con toda la vida de San Martín. Tenemos banderas de 8 países, pero hay una en particular que me llama la atención, que es esta, que no pertenece a ningún país. No, esa efectivamente es la bandera de los Andes. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, esto tiene que ver con los primeros pasos como nación independiente. El general San Martín insistió vigorosamente en que se declare la independencia argentina. ¿Por qué razón? Porque si no se declaraba la independencia, nuestros ejércitos no iban a ser considerados de una nación independiente, sino como rebeldes respecto del rey de España, que era Fernando VII. Entonces, para poder enviar
la expedición libertadora a Chile, primero se necesitaba la declaración de la independencia. Un año antes del cruce de los Andes se declara la independencia. Se declara la independencia, efectivamente, el 9 de julio de 1816, y hay una expresa intención de no cruzar los Andes con una bandera argentina, sino con la bandera del Ejército de los Andes, porque el mensaje era: nuestros ejércitos son para liberar, no son para conquistar. No somos una nación que va a la conquista, sino que es una nación que va a ayudar a que otra recupere su libertad. Entonces, esta bandera es muy importante en la vida del general San Martín. Había que ponerse a pensar, además de todo, en qué bandera se llevaba y cuál era, ¿no?, el fundamento de que no fuera una bandera nacional. Es que en ese momento lo simbólico era muy importante. La elección de una bandera, de un himno, de una escarapela era meticulosamente pensada en todos los aspectos: colores, significados, efigies, imágenes, el gorro frigio, la pica, todo tiene un significado, todo está deliberadamente pensado. Y es importante porque está pensado en un contexto de crisis, en un contexto de una guerra total y larga, y con mucho esfuerzo presupuestario, mucho esfuerzo humano, mucha sangre derramada. Entonces cobra como mayor relevancia este tipo de símbolos y de pensamientos que tienen que ver con los primeros pasos como nación independiente. ¿Es verdad que él además ideó o sugirió cuál podía ser la bandera en Perú? Sí, él dibujó... ¿Hay algo acá de eso? Sí, lo vamos a ver después en el Salón Las Heras, que vamos a contar por qué se llama así. Todos le tienen un nombre distinto. En el Salón Las Heras está la bandera primigenia del Perú. Van a ver que tiene los mismos colores que la bandera actual, ¿no? Lo predominante es el rojo, el blanco, y si efectivamente, como te comentaba, San Martín propende a generar símbolos de las naciones independientes, ¿no? Y en Perú no solamente va a dibujar una primera bandera, no es esa la que rige, pero los colores son los mismos, sino que además va a convocar un concurso para determinar la canción patria del Perú, lo que hoy llamamos los himnos nacionales. En una de las estrofas está el general San Martín mencionado, inclusive, y una serie más de símbolos que le van a dar sustento al pensamiento independiente en el Perú, ¿no? Además, por ejemplo, de crear o de promover la creación de la primera biblioteca pública del Perú, donde va a donar buena parte de los libros de su colección personal para el inicio de la biblioteca. Bueno, te pregunté por esta bandera en particular, pero además ya hablamos de la bandera de España, de Chile, de Perú, por supuesto de Argentina, hablamos de Uruguay cuando estuvo, que le hicieron este homenaje, pero además lo que veo es la bandera de Ecuador. La bandera de Ecuador, efectivamente. Tiene que ver con Bolívar. Claramente. Vamos a retrotraernos a lo que se denomina o se llamó la entrevista de Guayaquil, que tuvo lugar en julio de 1822, que es considerada la primera reunión de jefes de Estado de Sudamérica, porque San Martín era el libertador de la Argentina, Chile y Perú, y Simón Bolívar era el libertador de la Gran Colombia. Si ustedes buscan la bandera de la Gran Colombia, les va a llamar la atención lo siguiente: es la bandera marco, la bandera patrón de la que actualmente tienen tres estados distintos. Una es Venezuela, otra es Colombia y otra es Ecuador. Son las mismas franjas, pero cambia algunos de los escudos y demás. Pero esa estructura política era la Gran Colombia. En Guayaquil tiene lugar esta conferencia que termina resultando con el retiro del general San Martín de la vida pública, con Bolívar, que queda a cargo de culminar la guerra de la emancipación sudamericana. Y lo que es interesante es lo siguiente: aun cuando San Martín se había retirado, en el 24 parte al exilio, las fuerzas que habían combatido con él, los soldados
vamos a utilizar la palabra argentinos porque es la denominación actual, pero lo que eran los soldados de las Provincias Unidas del Río de la Plata que participaron del Ejército Libertador, siguieron combatiendo hasta el final, hasta Ayacucho, que es la última batalla importante. El año pasado cumplimos el bicentenario de la Guerra de la Independencia. Entonces, por esa razón es que está presente la bandera de Ecuador, porque representa la Conferencia de Guayaquil y a la vez la participación de los soldados argentinos en la Guerra de la Independencia y sus demás batallas. Mucho mito sobre ese encuentro entre San Martín y Bolívar, ¿no? Se guardaron gran estima, más allá de las decisiones que tomó, San Martín decide retirarse, hacer el traspaso de mando. Yo diría que tenían, vamos a decir dos cosas, tenían personalidades muy distintas, pero como la conferencia o la entrevista fue secreta, en realidad muy bien no sabemos qué fue lo que se trató, más allá de algún mensajero, a lo mejor autorizado o no autorizado, lo poco que pudieran haber dicho ellos en memorias posteriores. San Martín se refiere alguna vez a Guayaquil. Sin embargo, y ya que hablábamos hace un ratito de iconografía, en San Martín tenía, al menos por lo menos comprobados, 3 retratos de Bolívar. Uno que le regala el propio Bolívar en Guayaquil, le regala un retrato dedicado. Después, uno litográfico que él tenía en el dormitorio en Boulogne-sur-Mer. Estaba el famoso cuadro que está San Martín con la bandera argentina envuelto y con los laureles y demás. Y debajo de ese cuadro está el croquis que hizo la propia Josefa, su nieta, está el retrato litográfico de Bolívar y hay un tercero que hizo Mercedes, que lo pintó a Bolívar de perfil, que está en el Museo Histórico Nacional y que acá tenemos una copia. O sea que hasta el último de sus días San Martín lo guarda bastante cerquita. Estaba Bolívar cerca, o por lo menos, al menos iconográficamente estaba cerca. Y si hablamos de simbolismos también, las imágenes que luego circulan de San Martín. Estamos justamente custodiados por un cuadro de San Martín que se parece mucho a uno que tenemos en el Senado. Bueno, esta obra es de el pintor mendocino Fidel Roll Matons, antepasado. Él iba a pintar, pintaba al aire libre, bueno, terminó perdiendo la vista. Y esta obra es importante y está en este salón porque es la primera que adquiere el instituto, cuando todavía no era nacional, el Instituto Sanmartiniano, o sea que es la primera obra que forma parte o da inicio al patrimonio iconográfico del instituto, o sea, a la colección de obras que tiene el instituto. Esta es una obra original, otras que van a ver son copias que mayormente los originales los van a encontrar en el Museo Histórico Nacional, que es donde están las imágenes del general San Martín tomadas en vida. Bueno, el otro original es el que está en un pasillo del Senado precisamente del mismo autor. Claro. En la puerta del salón el día de nuestro efectivamente. Y hay, sin embargo, si bien este cuadro es original, lo tenemos que ubicar dentro de lo que se denomina retratos derivados del general San Martín. ¿Derivados por qué? Porque no son tomados en vida del prócer. No es lo que están viendo. No, en vida del prócer son muy pocos los cuadros originales, muy poquitos. Pero después hay muchos... Y ya de un San Martín mucho más grande, mayor. Bueno, por ejemplo, van a haber muchas representaciones de San Martín anciano, hay muchísimas, pero ¿cuál es el patrón que toman para hacer esa obra? El daguerrotipo que le toman a San Martín en 1848, justamente cuando se traslada, antes de trasladarse a Boulogne-sur-Mer. Y a partir del patrón de ese rostro de San Martín anciano, que indudablemente es el rostro de San Martín porque el daguerrotipo es un antecedente de la fotografía. Y esto que vos decís de los derivados es tomarlo a él como era su fisonomía en el daguerrotipo y pensar cómo había sido de joven. Y pensarlo, en algunos casos hacerlo como anciano con uniforme, sin uniforme. ¿Quién hace uno de los primeros retratos derivados? Mercedes, la hija de San Martín. Ella se dedicaba a la pintura y 6 años después de la muerte del general San Martín toma el daguerrotipo y lo pinta en color, en un óleo, pero toma como modelo ese retrato. Es uno de los primeros derivados, ¿no? Y después hay otras proyecciones de quienes
trataron de imaginar sobre la base de San Martín anciano cómo podía ser San Martín mucho más joven, ¿no? Pero es cómo podía ser, no como era efectivamente. O sea, es un patrón que imagina el artista plástico. Carlos, acá también hay biblioteca y también por lo que vimos hay objetos de San Martín. Las bibliotecas, efectivamente, nosotros tenemos... voy a decirlo en términos más coloquiales y no tan técnicos. Tenemos, por decirlo de alguna manera, 3 bibliotecas. Una biblioteca que es la institucional, que es una biblioteca que está abierta a la incorporación de nuevos ejemplares. Y después tenemos 2 bibliotecas ex libris, es decir, que fueron de personas que las han donado o que las donaron sus descendientes. Cerradas. Una de esas, cerradas, efectivamente. Una de esas es la biblioteca de José Pacífico Otero, que la donó su viuda, y la otra es la de Bartolomé Descalzo, que fue presidente del instituto, que luego de dejar de serlo donó una pequeña biblioteca que quedó dentro de nuestro patrimonio. Bueno, yo sé que estamos cómodos, pero te voy a pedir si podemos seguir el recorrido y que nos muestres algunos de los objetos que están acá exhibiéndose. ¿Cómo no? Así será. Carlos, hay objetos que recorren toda la vida de San Martín, desde sus primeros años. Hay una baldosa colorada de su casa en Yapeyú, lo que ahora es Corrientes. Efectivamente. Pero me quiero quedar en esto que tiene que ver con sus últimos años de vida, supongo que lo escribió en sus últimos años de vida, que es su testamento. Su testamento hológrafo, testamento hecho de su puño y letra, como su nombre clasificación lo indica, y está fechado en el año 1844, o sea que es el último testamento conocido, es el definitivo. 6 años antes de su fallecimiento. 6 años antes de su fallecimiento. ¿Es verdad que hay más de un testamento de San Martín? Hubo más de un testamento, por lo menos contabilizados y comprobados 3. Sin embargo, en su conferencia pública de incorporación, el académico Roberto Elizalde planteó la posibilidad de que pudiera haber existido un 4º testamento, probablemente redactado en Bélgica, pero no tenemos todavía la forma de aseverarlo. Pero de todas formas, se contradicen. ¿Por qué hay tantos? Porque a lo largo de la vida de una persona pueden cambiar determinadas circunstancias. Una cosa es hacer un testamento a lo mejor a los 30, otra cosa es hacerlo a los 70, cambian las esperanzas de vida, algunas certezas, algunas relaciones eventualmente, pero lo que cuenta como disposición de última voluntad es el último testamento. Y en este caso que es de 1844, es el último testamento registrado. ¿Y qué es lo más destacable de este testamento? De este testamento hay algunas cuestiones muy interesantes. Él establece cuáles son los cargos que ejerció en su vida. Destaca en primer término el de generalísimo del Perú. Después la intención que él tiene de, al momento de su muerte, no recibir pompas fúnebres excesivas, pero sí que quisiera que su corazón repose en el de Buenos Aires, que esto se va a materializar en 1880, que habíamos comentado en el buque Villarino. Visita, cuando lo trae los restos del buque Villarino. Después la cesión del sable a Juan Manuel de Rosas en ocasión de los bloqueos, del bloqueo francés, básicamente. Esto no tiene que ver con la vuelta de Obligado, en realidad es un año antes de la vuelta de Obligado, este suceso, de manera tal que eso es lo que abarca. Bueno, después hay una disposición respecto de su hermana, de María Elena, que era la mayor de las hermanas de San Martín, y la última en morir, porque murió en 1852. Es la última de los hermanos de San Martín que muere. Él muere en el 50 y María Elena muere en el 52 recién. Así que bueno, también, y en el Perú le habían regalado también uno de los llamados estandartes de Pizarro. Digo uno porque van a haber artículos en donde se habla de ese como uno de los estandartes de Pizarro y hay otro que se lo menciona también como estandarte de Pizarro. Bueno, era uno de los estandartes que él le habían obsequiado y él finalmente lo devuelve al Perú para que lo exhiban. Así que esos serían
los puntos principales, diría yo, del testamento hológrafo. José de San Martín pide que su corazón, qué detalle esto de decir mi corazón y no mis restos, mi cuerpo. Quisiera que mi corazón repose en el de Buenos Aires. Esto es interesante porque San Martín estuvo muy poco tiempo de su vida en Buenos Aires. Estuvo cuando era niño antes de partir a España, en 1812 cuando él regresa. Después, alguna vez que la visitó durante la Guerra de la Independencia, muy poco tiempo antes de que parte al exilio. Y después, en el 29, quiere volver a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero por el estado de guerra civil no desembarca en Buenos Aires, de manera tal que recién sus restos van a tomar contacto con Buenos Aires, su corazón, en 1880. Su corazón que viaja en el buque Bullarino. En el buque Bullarino, efectivamente. Bueno, ahora voy a pedirte que sigamos el recorrido por un cuadro que me llama mucho la atención porque es una batalla, pero hay una persona enyesada. Ah, muy bien. Bueno, este cuadro recrea el final de la batalla de Maipú, o sea, la última batalla que se libra en Chile antes de que San Martín se vaya a Perú, ¿verdad? Este cuadro es una réplica del original de Pedro Subercaseaux, que está en el Museo Histórico Nacional. Es una muy buena réplica que recrea el momento, la obra se llama El abrazo de Maipú. Es el momento final de la batalla, cuando luego de que San Martín ha triunfado, aparece O'Higgins en el campo de batalla para felicitarlo y le dice gloria a Salvador de Chile, y San Martín se abraza con él y lo elogia a O'Higgins. Pero hay un detalle en el cuadro que me parece que te estaba llamando la atención. Claro, me acaba de decir que aparece después que termina la batalla, sí. Porque digo, si no, y si encima es diestro es peor todavía, porque no pudo haber nunca batallado con un yeso en el brazo. Bueno, en realidad no batalló, porque ¿qué pasó? El 19 de marzo de 1818, 17 días antes del combate de la batalla de Maipú, O'Higgins resultó herido en el ataque que perpetraron los realistas. Entonces, al momento de Maipú no estaba en condiciones de combatir y estaba con el brazo en las condiciones que estás viendo aquí. Lo interesante de la obra es que Subercaseaux era un pintor chileno, siempre se nutrió de información que él iba viendo en fuentes históricas directas, en tradiciones históricas, y también en el asesoramiento que le hacía Adolfo Pedro Carranza, que era el director fundador del Museo Histórico Nacional. De manera tal que esto es interesante porque hay un correlato en donde podemos inferir el estado en que estaba el brazo de O'Higgins, porque él envía al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la reproducción del parte de Maipú, por medio de una nota que parte de la batalla. Sí, pero él firma esa nota, y la firma que tiene es un poco extraña, y sin duda tuvo que haber sido porque la hizo con la mano izquierda al tener incapacitado el otro brazo luego de las heridas de también rayada. Inferimos que era diestro entonces. Inferimos que era diestro. Bueno, ahí estoy viendo también la bandera de la que estábamos hablando, junto con la de Chile, la del cruce de los Andes. Efectivamente. Y no se ve la bandera de Argentina. No, porque la idea era, como decíamos antes, un ejército de una nación independiente va en auxilio de otra nación para conseguir su independencia. Va para liberar, pero no va para conquistar. Y esto tiene mucho que ver con el que era el referente de la guerra de la época, que era Napoleón Bonaparte. Que Napoleón Bonaparte sí tenía una ambición o un espíritu de conquista. Entonces, de hecho, cada país que terminaba conquistando, alguno de los hermanos o alguno de los parientes terminaba siendo rey o terminaba siendo conde o terminaba siendo duque. ¿Cuántos años pasó San Martín en batalla? San Martín estuvo, su bautismo de fuego es en 1791, él ingresa al regimiento de Murcia en 1789 con 11 años. A los 13 años es su bautismo de fuego en el norte de África. Después tuvo aproximadamente 17 teatros de operaciones terrestres y navales antes de venir a América. O sea, estuvo en las guerras europeas, en distintos teatros de operaciones, con cambios de alianzas permanentemente, porque en algún momento España y Francia estaban aliadas en contra de Inglaterra, después España estuvo aliada con Inglaterra en contra de Francia, y finalmente llega al Río de la Plata.
Hay un dato lo curioso. esperaba más actividad. ¿Conocés la marcha San Lorenzo? Exacto. No de San Lorenzo, sino San Lorenzo. Así se llama la marcha, que se refiere al combate con ese nombre, que fue el primero, único y último que libró el general San Martín en territorio argentino y que duró aproximadamente 15 minutos. Ajá. El resto de las acciones bélicas de San Martín fueron en lugares distintos al territorio argentino. Norte de África, Europa y Sudamérica. O sea, debutó a los 13 años. A los 13 años tuvo su bautismo de fuego. Pensá que cuando él se convierte en protector del Perú, en 1821, llevaba 30 años en los campos de batalla. Y cuando hace el cruce de los Andes tenía 39 años. El cruce de los Andes fue en el 17, así que, claro, más o menos. 39, 40 años. Está 39, 40. Y le faltaban un montón de años todavía. Le faltaban un montón de años. Y hablamos de Maipú. Maipú es la mayor victoria en la foja de servicios de San Martín, que tuvo lugar 17 días del mayor revés, que fue Cancha Rayada. ¿Seguimos recorriendo? En el mismo año. Bueno, llegamos al objeto más insignia de San Martín. El sable corvo. Él dijo, en más de una oportunidad, no desenvainaré mi sable o mi espada en luchas entre paisanos. ¿Qué quería decir esto? No quiero desenvainar mi sable para guerras civiles. Para la guerra de la independencia sí, para el caso de que la soberanía argentina esté en peligro sí, para guerras internas no. Y en este caso lo que tenemos no es el sable original está en el Museo Histórico Nacional. Custodiado por granaderos. Custodiado por granaderos, estuvo en el Museo Histórico, estuvo durante mucho tiempo. Y este que estamos viendo es un calco donado por Juan Carlos Pallerols. El mismo del bastón presidencial. El mismo del bastón presidencial. A propósito de esta donación, recibió las palmas sanmartinianas, que es la máxima distinción que otorga el Instituto Nacional Sanmartiniano. ¿Por qué digo calco y no réplica? Porque Pallerols copió hasta el último detalle del sable original. O sea, una réplica es un sable más nuevo, que es de la misma factura, el mismo contenido, pero es una réplica moderna. En este caso, si bien los materiales que utilizó son actuales, trató de copiar hasta la última endija, hasta el último detalle, lo cual le da un valor importante porque, bueno, ha sido muy meticuloso en su obra. ¿Era el único general que usaba un sable corvo? ¿Cuál es la particularidad de este tipo de sable? Si alguien usó un sable corvo, no se cuenta. Este sable lo compró él. Tiene una historia que le hemos subido a nuestras páginas. Está todo el detalle. Hay una obra sobre el sable corvo que entiendo está subida a nuestra página institucional, que está toda la cuestión de cómo lo consiguió, dónde lo adquirió. Hay académicos nuestros que se dedican a estudiar. En Europa lo compró. Que se dedican a estudiar todo lo tienen de este sable. En el regimiento de granaderos inclusive tienen una lámina en donde explican cada una de las partes del sable, o sea que es una figura que despierta mucho interés. Yo diría que posiblemente sea dentro del instituto, con el testamento hológrafo, una de las que más importancia tiene y una de las que más interés tiene por parte del público. O sea, él eligió y pidió y encargó que fuera corvo. Él compró. ¿Pero era lo que se usaba en la época? Él compró este sable, habían algunos, pero él particularmente quiso tener este, que es como un sable arábigo, ¿no? Por la forma la forma que tiene la hoja, ¿no? Tiene como algunas características que lo hacían un sable por lo menos distinto a otros que habían. Hay muchos sables, si uno va al Museo Histórico Nacional, por ejemplo, hay uno que utilizaron en común el general Belgrano, Güemes y el general Alvarado, que era un general de la Independencia, pero que era de una hoja recta. En este caso, es una hoja curva, ¿no? Lo cual lo hace particular para ese momento. Se lo dona a Rosas. ¿Le tenía especial estima a San Martín al sable? En realidad, el sable en algún momento le había pensado en alguna memoria, creo que quedó registrado, que iba a dejar sus medallas y sus espadas para que jugara algún nieto. Bueno, no tuvo nietos varones, tuvo dos nietas. Igual dejarle un nieto esto para que jueguen. No era lo más recomendable, pero bueno, quedó como uno de sus bienes preciados y finalmente, bueno,
como habíamos comentado respecto del testamento, estaba esta cuestión del bloqueo francés, luego vino el bloqueo anglo-francés, y la cuestión de que la Confederación Argentina estaba bloqueada por mar por las dos que eran en ese momento principales potencias del exterior, que eran Francia e Inglaterra, ¿no? Por lo menos en la primera mitad, eso diría que hasta casi fines del siglo XIX eran las principales potencias, ¿no? Así que la verdad es una obra que despierta mucho interés y siempre hay muchos interrogantes, pedido de material, siempre hay alguna consulta cuando tenemos la noche de los museos, es la pieza que despierta mucha atracción, ¿no? Bueno, a mí me atrajo mucho lo que dijiste, así que ahora cuando empezamos la última parte del recorrido, esto que dijiste de San Martín mucho más que un prócer, así que si te parece, ahora vamos a revelar qué pensamos de él. Bueno, terminamos el recorrido acá en este salón, que no sé cómo se llama. Mira, este salón se llama Las Heras, pero yo te voy a hablar en clave legislativa. Podremos considerar que este sería nuestro salón de los pasos perdidos. ¿Por qué razón? Porque en este salón tenés muchos testimonios. Tenés un retrato derivado de San Martín anciano, tenés los retratos de José Pacífico Otero y Manuel Stegmann. José Pacífico Otero, presidente, fundador del Manuel Stegmann, quien hizo todas las gestiones para que esta casa fuera posible, la bandera primigenia del Perú, un retrato de San Martín tomando como modelo un niño para que pareciera un cadete en Murcia, niño de 13 entre 11 años y 13 años. Que viaja al África. Tenemos los dos cargos ejecutivos que ejerció el general San Martín, el gobernador intendente de Cuyo y el protector de la libertad del Perú, a su amigo Manuel Belgrano, tenemos a su nieta Josefa, o sea, hay una amalgama de elementos que parecen perdidos, pero todos tienen un punto en común. Y me gustaría decir lo siguiente, porque Las Heras fue un general importante de la Guerra de la Independencia, es el que de alguna manera salva parte del ejército en Cancha Rayada para después garantizar la victoria en Maipú. Y sobre el general San Martín habría que decir lo siguiente: él quería que se declarara la independencia, no intervenía en la discusión política interna. Sin embargo, hace señales hacia Buenos Aires y hace señales hacia el interior. En Buenos Aires, como dice el testamento hológrafo, quiere que su corazón repose en el de Buenos Aires. ¿Y cómo constituyó primero el regimiento de granaderos a caballo y después el ejército de los Andes? Convocando soldados de todas las provincias. Hoy en día el Senado Nacional nos manda representantes de todas las provincias a la Cámara Alta. Y la otra Cámara representa al pueblo de la nación argentina. Un antecedente del federalismo. Tenemos un antecedente ya en la cabeza y una serie de señales que nos manda San Martín, inclusive en el preámbulo de la Constitución: constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, asegurar los beneficios de la libertad, promover el bienestar general, que son propios del pensamiento San Martín. Carlos, San Martín, padre de la patria, ¿en qué patria estaba pensando él? ¿Padre de qué patria quiso ser San Martín? San Martín pensaba en una patria que podría ser, a mi modo de ver, una unidad, pero a la vez una diversidad. O sea, por un lado, había una lucha común, un ideal de emancipación sudamericana, y por otro pensaba en que cada pueblo se diera su propio gobierno, es decir, no había que imponer una idea monolítica por la fuerza, sino que había que dejar que los pueblos fueran interpretando, pensando que era lo mejor para ellos, siempre bajo las bases de poder limitado, siempre sobre las bases del respeto de la ciudadanía, de que las personas aprendieran a liberarse a través del conocimiento, porque únicamente no se ganaba la libertad por medio de las espadas, sino que se ganaba a través de los libros, a través de las ideas. Entonces, esa es un poco la idea que él tenía en mente cuando estamos hablando de una noción de patria. Y cuando hablamos de esta idea de libertad,
que tanto se asocia a San Martín? Esta libertad era que la libertad de poder pensar lo que cada pueblo quería. Era una libertad, yo diría que era una libertad bastante integral. Era la libertad para los pueblos y también se hablaba de la libertad de pensamiento, de la libertad de comercio, de la libertad de organizar propios proyectos de vida. Es decir, había una noción de libertad que amalgamaba lo que era un pueblo y lo que eran los individuos. O sea, nada que impuesto. pienso que nada impuesto y por sobre todo limitar el poder absoluto, que era básicamente la noción fundamental de la guerra de la independencia, limitar el absolutismo. Esa era la principal bandera que animaba a los próceres de la independencia. Algo totalmente novedoso porque no era lo que se conocía en Europa. No, absolutamente no. Y tampoco se conocía esta noción de ejércitos para liberar y no para conquistar, ¿no? Yo diría que en ese sentido San Martín era profundamente humanista, inclusive pensó en minimizar lo más que se pudiera el derramamiento de sangre. Toda la guerra de Zapa, es decir, todas las acciones de espionaje que él comandaba eran básicamente para evitar el derramamiento de sangre, no solamente de patriotas, sino además de realistas, ¿no? Entonces, y la intención que él tenía era terminar cuanto antes la guerra de independencia, habíamos dicho, estuvo muchos años combatiendo. Entonces llegó un momento que dijo, con bastante lógica, he sacrificado mi juventud a España, mi vida media a mi patria, tengo derecho a disponer de mi vejez. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, bienvenidos siempre.